Saludándolos y continuando con nuestras reflexiones, deleitándonos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo hemos dicho en otras reflexiones, no es posible un discípulo de Jesús que no haga lección divina, que no profundice en el estudio, el conocimiento y poner por obra las sagradas escrituras. La liturgia nos trae hoy bien interesante una jornada de Jesús. ¿Qué hace Jesús en un día? Y en el trasfondo está, ¿y usted qué hace en un día? Recuerden que hace 8 días veíamos que la jornada inició con la expulsión de un espíritu inmundo, o endemoniado que tenía un hombre. Restauró la dignidad y la identidad de este hombre para que pudiera ser lo que Dios pensó que fuera. Y hoy nos muestra qué hace, repito, en todo un día Jesús. Y en el trasfondo uno alcanza a dilucidar que se cumple esa frase, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien. Segunda vez que te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿en qué se nos va un día? ¿En qué se nos va un día? Porque es que depende en qué nos estemos gastando todo un día. Va a corresponder a si hemos entendido o no lo que es ser discípulo y seguidor de Jesús, lo que es ser cristiano católico, lo que es vivir verdaderamente nuestra fe. Mire, no hay trampa más grande que creer que el tiempo que dedicamos a los demás es tiempo que dejamos de servir a Dios. Ojo, no hay trampa más grande que creer que el tiempo que dedicamos a los demás es tiempo que dejamos de estar con Dios o de servir a Dios. Ya lo hemos visto tantas veces. El sitio de encuentro primordial con Dios son los otros. Y la fe se vive con los otros. Y nos salvan son los otros. Donde está primordialmente presente Jesús. Entonces recuerden, comenzó entrando a la sinagoga, sanando a un hombre poseído por un espíritu inmundo, una manera de ser que no era la de Dios, y continúa su jornada. Entonces, primer rango de acción en la pequeña comunidad, en la pequeña iglesia, en nuestra parroquia. Comenzó con oración y les adelanto, va a finalizar su jornada con oración. Sí, me quedé callado un momento a ver qué lugar está ocupando esa oración en nuestras vidas. Arrancamos el día con oración. Santa Teresita dice, los que no oran son tullidos espiritualmente. Oiga, tullido o tullida. Yo mismo, paralítico, paralítica. Los que no hacen oración son tullidos espiritualmente. Comenzó con oración y va a terminar con oración. Es que si no es en esa comunión, en esa unión permanente con el Padre, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dice el Papa preciosamente, no van a poder hacer nada con las manos si antes no lo hacen con las rodillas. Qué interesante, ¿no? No vamos a poder hacer nada con las manos si antes no lo hacemos con las rodillas. ¿Cómo? Doblando rodillas, adoración, silencio eucarístico, ratos ante el Santísimo. No hay que estar, lo hemos dicho, sino, me queda muy difícil, en tu casa. Cuando vayas a orar, entra en tu interior y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces arrancaba con oración y es lo que vemos en la liturgia que nos ponía dos lecturas, una de San Pablo a los Corintios y una de Job, del libro de Job. Ese terrible drama del sufrimiento y del dolor humano que expresa Job, donde expresa esas realidades tan tremendas, que mi vida es como un servicio militar obligatorio, que solo hay tristeza, que solo espero la muerte, y en medio de ese dolor aparecen unos amigos que le aconsejan desde unas palabras que no son las más adecuadas. Pero Job en su oración muestra una profunda fe y una profunda confianza en Dios. Por eso es que desde el comienzo del día
de la mañana, o como va a decir el texto, de madrugada cuando todavía estaba oscuro, cuando todavía hay oscuridad en nuestra vida, cuando todavía hay tinieblas, se levantó, se puso de pie y Jesús se fue a orar. Y él repito la oración de Job, un hombre de profunda paciencia y esperanza. Acuérdate de mí, Dios mío, que incluso contempló el suicidio. Leamos ese libro que es un relato tipo cuento oriental, donde Dios y Satán entran en diálogo y Dios le permite a Satán quitarle a Job la salud, los bienes, los hijos, las hijas, pero respetar su vida. Es una enseñanza. Pero Job, a pesar de todo, no reniega y termina con una profunda confianza en Dios. Sin duda, un hombre de profunda oración. Por eso es que a nosotros las dificultades, el dolor y el sufrimiento nos desaniman tan fácil, porque cuando estamos viviendo esas circunstancias, oramos muy poquitico. Dedicamos muy poquitico a orar o a lo principal que decía San Pablo en la segunda carta. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Y habla de que el que predica el Evangelio tiene derecho a vivir de él, pero aquí lo hace más como agradecimiento. Ay de mí si no doy testimonio. Ay de mí si no anuncio la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos de ti que me estás escuchando para llevar el buen mensaje y la buena noticia, para pasar haciendo el bien como hizo Jesús. Eso es lo que dice San Pablo. Ay de mí, es una obligación. Ay de mí si no doy testimonio, si no llevo la palabra. Siendo nosotros alcanzados por el amor de Dios, ¿cómo es posible que no llevemos esa buena noticia y ese mensaje al que lo está necesitando? ¿Cuántos Job hay en tu misma casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro entorno, que están esperando esa buena noticia del amor de Dios? Que usted y yo gastemos nuestra vida, como vamos a ver, sirviendo y haciendo el bien, porque de entrada, desde el comienzo del Evangelio, dijo: el reino de Dios está aquí, ha llegado, vengan, conviértanse, y nos llama. Entonces aquí con los discípulos, que en Marcos Jesús, el Evangelio de según San Marcos hay que leerlo en un contexto de discipulado, si no, no entendemos nada. Nos invita y nos va enseñando qué es estar con Él, qué es estar con Él. Y una de las enseñanzas grandes es aprender a orar como Jesús oraba. No nos dice en qué oración hizo, si estaba contemplando y deleitándose en el Padre, contemplando el atardecer, las maravillas de la naturaleza, dando gracias por los frutos iniciales de la misión. No sé, no dice, pero ¿cuál es nuestra oración? Al despertar, ¿qué hacemos? ¿Renegar o un canto de acción y de alabanzas al Señor? Ahí nos está mostrando el Señor qué hace en un día, y tú qué haces va a ser el título de la reflexión. Continúa así la jornada de Jesús, y en el sanduchito de estas dos lecturas, la de Job donde termina diciendo, le recuerdo esa oración: acuérdate de mí, Señor, aunque no sé si cuando lo hagas todavía habrá tiempo. Una profunda fe. Antes te conocía de oídas, termina diciendo, pero ahora te han visto mis ojos. Qué lindo. Y eso es lo que va produciendo la oración en nosotros. Entonces, en el intermedio está el salmista, la oración del salmista que dice: Jesús sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Es el grito de Job, que no se queda en el vacío. Es el grito tuyo y mío hoy, en medio de nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros demonios interiores. ¿Recuerdan la reflexión pasada? Se la recomiendo: cómo expulsar nuestros demonios. Chucho, yo no estoy poseído. Escuche la reflexión. No tiene que ver nada con estar poseído. Es esa manera de ser, de actuar o de influir que no es la de Dios. Entonces mire qué lindo. En el Salmo, Jesús responde al grito de Job. Al grito de Job, no con palabras como su amigo Elifaz, palabras que no están en ese momento. Sí, es que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. No, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es saber que, misteriosa, pero realmente, en medio de nuestros gritos de auxilio, el Rey de la vida
el Señor de la vida, el Dios de vivos y no de muertos, está trabajando, está actuando y está obrando. Qué bueno darle una lectura a ese libro de Job sin sacar de contexto tantas realidades, pero sabiendo que la gloria de Dios es que el hombre viva y sea libre. Es el bienestar del hombre. Aquí lo vemos a Jesús en un día, todo un día haciendo el bien, devolviendo la dignidad y la identidad, pendiente de cada una de nuestras realidades. Nada de lo nuestro le es ajeno. Nada de lo que estés viviendo le es ajeno. Y por eso después de salir de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro. Va a la casa de Simón Pedro. Ojo, qué interesante. Muchos acostumbramos a, y ojalá lo podamos hacer, comenzar el día con la Eucaristía. Después de la Eucaristía llegamos a la casa a dar testimonio o a renegar. Misa tan larga. Me tocó una señora que estuvo tosiendo toda la misa y llego aquí y lo encuentro a usted dormido. ¿Oíste de dónde saliste? Jesús se marcha de la sinagoga. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Dice este inicio: curación de la suegra de Simón. Es que si la Eucaristía, lo hemos dicho en otras ocasiones, del cuerpo y la sangre de Jesús a los pobres de Jesús, a los necesitados. Salió a la casa de Simón y Andrés. ¿Y sabes dónde quedaba esa casa? En Cafarnaún. ¿Sabes qué quiere decir Cafarnaún? Aldea del consuelo. Es decir, Jesús salió de estar en la sinagoga predicando, expulsando todo tipo de demonio, en diálogo con esa palabra del Padre que se revelaba a través de él, a consolar. ¿A dónde? A la casa de Simón y Andrés, aldea del consuelo, Cafarnaún. Qué interesante que ya los discípulos, al aceptar el llamado de Jesús, empiezan sin darse cuenta aún a recibir las bendiciones de lo que es abrirle un espaciecito al Señor en el corazón. Ya van a llegar las bendiciones a su propia casa. Es que cuando le abrimos espacio a Jesús en nuestro corazón, empezamos a experimentar lo que dice la Escritura. Serás salvo tú y toda tu familia. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Otro texto le dice, le hablaron de que la suegra de Simón estaba enfermo. La oración de intercesión. ¿Cuánto dedicamos a orar por los demás? Tiene poder la oración de intercesión. ¿De qué le hablamos a Jesús en la oración? Qué bueno que también saquemos un espacio fuera de agradecer, alabar y bendecir. Cuando lleguemos a la oración ante el Señor, lleguémonos con cantos, salmos, himnos inspirados y con toda clase de acciones de gracias. También saquemos un rato para hablarle de ese ser enfermo. Quizás eres tú mismo. Señor, aquí te presento mi enfermedad, porque es que vemos que todo el día se la pasa expulsando demonios, sacando el mal que no nos deja hacer lo que Dios pensó y quisiera que fuéramos, y sanando de todo tipo de enfermedad. Es Señor sobre el mal, la muerte, los demonios, la enfermedad y sobre todo, como dice el salmista, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Es lo que más necesitamos hoy, esa sanación interior. Esa fiebre, como vamos a ver, esa fiebre que no nos deja, que nos tiene atados, postrados y esclavizados en cama, como estaba la suegra de Pedro. Hablemosle a él, de esos seres queridos, cercanos y aún lejanos, que están enfermos. Él siempre escucha. Le hablaron y se fue a la casa de Simón y Andrés. Simón y Andrés, hoy quiere entrar a tu casa en Cafarnaún, aldea del consuelo, a consolarte, a sostenerte,
a animarte, a decirte que no estás solo, que Él va y busca y llega donde es llamado y necesitado, y aún donde no lo llaman porque Él conoce cada una de las realidades que nos están oprimiendo y aquejando. Pero saquemos ratico para orar, porque no vamos a poder hacer con las manos nada si antes no lo hacemos con las rodillas. Papa Francisco, adoración, silencio eucarístico y ratos a solas, como vamos a ver al final en la perícopa final de este día que Jesús nos dedica a todos nosotros y que quieres convertirse este día en un modelo para ver nosotros en qué nos estamos gastando la vida. Porque ya les decía en la reflexión anterior, se va entendiendo lo que es estar con Jesús, aprender a conjugar todos los verbos como lo hacía él. Si algo vemos en un día que Jesús hacía es todo verbo, o sea, acción. Orar, predicar, sanar, expulsar, acompañar, consolar. ¿Qué hacemos nosotros, muchachos y muchachas? ¿En qué se nos está yendo esta vida? Trabajar, trabajar y trabajar, renegar, protestar, maldecir, juzgar. ¿En qué se nos va? Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan otra enseñanza. Es que no es todo el día adoración y santísimo nomás. De la adoración a la acción. De la oración a la acción. Que nuestra vida se convierta en oración. No se quedó allá todo el día. No, yo todos los días me la paso en el Santísimo. Qué bueno, un aspecto positivo. Diálogo con el Señor, oración, pero a preguntarle a ver qué quiere que yo haga, cuál es el sentido de mi vida, en qué quiere que me emplee, que sirva, que le aporte al mundo, que haga algo útil, que descubra en esos días de oración con el Santísimo el talento que enterré hace tiempo, que produzca ese talento para el reino de Dios, que dedique tiempo a los demás. Claro, es muy fácil Dios y yo y Dios. Y ojo, esto no desvirtúa las personas dedicadas a la oración. Decía algún teólogo, se realiza más misión en esa oración de esas personas que a veces en la nuestra. No es decir, vio, entonces los que están dedicados, no. Bienvenida sea esa oración de intercesión por todos. Le hablaron de que la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra y Simón y Andrés. Al entrar en la casa notó que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. La suegra. Dicen que Pedro era un santo. ¿Por qué? Porque vivía con la suegra. Un pequeño chiste. Y aclaro, mi suegra sí es una santa. Es una persona enteramente de Dios. Cuánto hay que aprenderle a ella en su prudencia, en su amor, en su ternura, en su no juzgar. Le hablan de ella. La suegra de Pedro estaba ¿qué? Estaba en cama con fiebre. O sea que si estaba en cama, estaba inmovilizada. Por eso es tan lindo hoy que entra a Cafarnaún, a la casa de Simón y Pedro, a la aldea del Consuelo. ¿Qué te tiene hoy postrado y en cama? ¿Qué te tiene sin poder levantarte? ¿Cuántos amanecieron hoy? Puede ser tu caso con una tristeza profunda, que ya fueron y le tocaron la puerta y no. Yo no me quiero levantar, yo me quiero morir, yo no soy capaz, yo tal cosa, yo lo otro, déjenme aquí, váyanse. No, hoy entra a tu casa y te ve en la cama, postrado y con fiebre, con un síntoma, como médico les digo, la fiebre es un síntoma generalmente de que hay algo en el interior que no está bien y que se manifiesta en el exterior. Qué interesante. Y Jesús se da cuenta que tiene signos externos que muestra que tu interior y mi interior no está bien del todo. Y por eso estamos en cama sin deseos de ir a contemplar el amanecer, sin deseos de ir a trabajar, sin deseos de orar, sin deseos de muchas cosas. Pero Él entra hoy. Él entra hoy a nuestra casa. Él no se sigue de largo. La casa también es metáfora de la iglesia, de la pequeña comunidad que no solo está en la sinagoga, de tu pequeña familia. Quiere entrar hoy a tu familia. ¿Dónde es más difícil para ti recibir al Señor?
Buena pregunta, porque es que a veces en la casa es donde es más difícil, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, es más complicado. Sin embargo, la oración logra romper esas barreras y Jesús entra a la casa. La suegra de Pedro estaba con fiebre, postrada en cama. Y repito, la fiebre es un síntoma. ¿Cuál es tu fiebre hoy? Porque San Agustín nos dice, hay fiebre de egoísmo, fiebre de avaricia, fiebre de soberbia, fiebre de orgullo, fiebre de prepotencia, fiebre de pasar sobre los demás, fiebre de acumular riquezas, fiebre de darle mal uso al dinero. ¿Cuál es nuestra fiebre? Porque el Señor hoy quiere entrar, es decir, ya entró y te ve y nos ve, postrados en nuestra cama, incapaces de vivir como hijos de Dios, incapaces de levantarnos, incapaces de disfrutar la vida, incapaces de vivir, les decía, como Dios quiere que vivamos, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entró, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Mira, no sé cuál es tu realidad, nuestra realidad Él la conoce y se acerca. Cómo nos repudian aquellos que tienen un virus o fiebre o lepra o alguna enfermedad y cómo dudamos al ver, hágase lejitos, retírese, no, a Jesús no le importa, a Jesús no le interesa, a Jesús no le da fastidio, a Jesús no le importa hacerse impuro y excluido por ti. Una mujer excluida no contaba, viene a restaurar la dignidad de la identidad. Jesús se acercó. Hoy se acerca Jesús. Tú que me escuchas, abre tus ojos, pide en la oración que se caigan las escamas que no nos dejan verlo y reconocerlo vivo y resucitado a nuestro lado. Jesús se acerca, se acercó, miren qué lindo, y tomándola de la mano entra en contacto contigo. ¿Recuerdan cuando Pedro se estaba hundiendo? Jesús, sálvame. Y Jesús extendió la mano y lo salvó. Y lo salvó. No tengas miedo, no tengas más aún vergüenza, no tengas temor, no tengas angustia de dejarte asir, agarrar, tomar de la mano de Dios. Su diestra nos sostiene y siempre en victoria Él nos llevará. Extiende la mano, actúa, obra, no desde lejos. Ay, cuénteme señora, ¿hace mucho está con fiebre? Ay, seguro es un virus. En 3 días vuelvo y miramos cómo sigue. No, Él no aplaza. Él no deja para mañana. La salvación con Jesús es hoy. Él nos ve tristes y postrados en nuestra cama, o en nuestra camilla, o en nuestra realidad. Puede ser en el sitio de trabajo, ardiendo de fiebre por la tristeza, porque las cosas no salen como yo pensé, por ese proyecto que fracasó, por ese odio enquistado en lo profundo de mi corazón. Ese sí que da fiebre, se da una fiebre altísima, puede dar hasta convulsiones. Sí, Chucho, sí. Uy, es que a esa persona me provocan matarla, cuando se morirá, ojalá sea que... Sí, da convulsiones. Y de esa fiebre nos quiere hoy el sanar. Salmista, Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. De ese sufrimiento de Job. Mis días son como un servicio obligatorio. No veo la esperanza, no veo la alegría, no veo tal cosa. De todas esas realidades, de esa inutilidad. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Predicando en todas partes Jesús, sanando de todo tipo de dolencias. Muchachos, les he dicho, es indispensable para tener salud no solo física sino espiritual, un buen diagnóstico. Pongámosle hoy nombre a esa fiebre, a eso que nos tiene postrados, a ese pecado que no nos deja
¿Cuál es ese pecado que no nos deja? ¿Cuál es? Pongámosle nombre concreto porque Jesús se acerca tomándola de la mano, la levantó. Es el único capaz de levantarnos de donde estamos postrados. Puede que sea 38 años, como aquel hombre de la camilla. Es que cuando llego a la piscina ya las aguas están en reposo. No hay quien. Sí hay quien, es el Señor de la vida, que hoy te va a levantar de esa tristeza, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia, de ese odio no sanado, de ese perdón no entregado, de ese rencor, de esa soberbia, de todas esas realidades. La levantó. ¿Y saben qué verbo se usa para este levantar? El de resucitar. Es que si Jesús entra, Jesús vino en todo un día a gastarse para tratar de darnos una nueva vida. Si resucitamos, resucitamos a una nueva vida, donde lo pasado queda atrás, donde esa fiebre, que qué bueno que le pongamos nombre, vuelvo y te repito, se va calmando. Ve, ya no tiene 40. Poco a poco es un proceso de sanación, donde poco a poco vamos quedando sano. Puede ser al instante, claro, Jesús puede obrar como quiera, pero lo hemos dicho, generalmente esa sanación se da a medida que nos vamos acercando y caminando de él de la mano como discípulos, a medida que obedecemos su palabra. Leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ah, pero eso está muy lejos. Y mientras iban, quedaron sanos. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Entra en contacto con nosotros. Nos toca, nos abraza, nos levanta, nos ama, nos perdona, nos mira con ternura y misericordia. Y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servir. Miren, a medida que tomemos en serio esta invitación de Jesús a seguirlo como discípulo, nos van a ir dejando. La fiebre la dejó, se nos va a ir quitando esa fiebre. Esa fiebre que impide desenvolvernos normalmente. No, no voy a ir a trabajar, jefe, estoy ardido de fiebre. No, no voy a volver a la comunidad, estoy ardido de rencor. No, no voy a volver a la comunidad, estoy ardido de pereza. Estoy ardido porque es que el coordinador no me llamó el día del cumpleaños y entonces se me subió la fiebre y no voy a volver. No voy a volver porque el coordinador tal. No, no. Es que es Jesús el que nos levanta, fijos los ojos en Jesús. Si no caminamos de la mano de Él y siguiéndolo a Él, postrados y en cama, y la fiebre la dejó y ella se puso a servirle. Ojo, nos sana para que sirvamos. ¿Cuáles es que son las cualidades del discípulo? Sigue. Ya lo están siguiendo. Entraron con él a la sinagoga, se fueron con él a casa de Simón y Juan, de Simón y Andrés. ¡Qué bendición! Ya vuelvo y le reitero porque es que se olvida que cuando empezamos ese discipulado y ese seguimiento de Jesús, las bendiciones también llegan a nuestra familia y le hablan de ella. La fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirles. Ah, es que nos está mostrando lo que es estar con Él. No he venido a ser servido, sino a servir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Fue lo primero que puso, que fue lo que hizo María cuando quedó embarazada de la palabra. Se fue a casa de Isabel a servir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después de la lectura de la palabra, de estar en la Eucaristía a primera hora? Por eso nos está mostrando Jesús qué es lo que hay que hacer. Es que es el ejemplo del servicio. Si no hay servicio, no hay nada. Si solo el discipulado se queda en seguimiento santísimo, lectura de la palabra y oración, no hay nada. De la oración a la acción. Jesús nos muestra que es con obras y palabras. No se levantó y dijo, ay, sí, ya estoy como fresquita. Me voy a recostar un ratico para que me acabe de pasar. No, al instante. La fiebre dejándola se puso a servir. ¿A quién? A todos. ¿Qué servicio estamos prestando, muchachos? ¿A quién estamos sirviendo? Porque es que es muy interesante. Porque es que cuando seguimos a Jesús es para aprender de Él.
para aprender de Él, sirviendo todo el día. En el trasfondo está el canto del siervo. No solo en la sanación de las enfermedades eran nuestras heridas y sufrimientos los que Él soportaba, sino en el servicio que llegó hasta el extremo de la cruz, de entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llega nuestro servicio? Cuando servimos al otro, por eso arrancábamos con que ningún tiempo empleado y gastado en los demás es tiempo que dejamos de dedicar a Dios, estamos sirviendo al mismo Dios de la vida. Por eso nos dio ejemplo. He hecho esto, lavarle los pies a sus discípulos, para que ustedes vayan y hagan lo mismo. El primero, quiere ser el primero, que se haga último y servidor de todos. Para eso nos sana, no solo para dar el testimonio bendito sea, sino para ir a hacer lo que Él hace, esa asignatura, el reino de Dios. Está mostrando cómo está aconteciendo el reino de Dios. Y si el reino de Dios, que es Dios mismo, acontece en mi vida, sanándome, perdonándome, restaurándome, es para que yo vaya y sirva, ve y dile a los otros cómo el Señor ha tenido misericordia contigo. Ve y cuenta. Aunque en el trasfondo en Marcos conocemos ya lo del secreto mesiánico, porque querían un tipo de Mesías muy distinto a este que se acerca al enfermo, que toca al leproso, que no le importa quedar excluido, que no le importa el qué dirán. Mi alimento es hacer en todo la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es su Hijo Jesucristo. Y aquí está mostrando cómo acontece ese reino. Empezó en la sinagoga, se fue a la casa con la familia, con tu familia. Hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para esa relación, hay esperanza para esa situación de infidelidad, hay esperanza para ese no diálogo, hay esperanza para ese hijo perdido. Fue lo que hizo Job, se confió plenamente en que Dios no lo iba a defraudar, en que su amigo divino no le iba a fallar. No tengas miedo, no tengamos miedo, Dios no nos falla. Dios no nos queda mal. Lo hemos repetido hasta más no poder en las reflexiones. Nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. No te preocupes, tiene un momento oportuno, pero ábrele las puertas de tu casa. Háblale de ese hijo que está en mal camino. Y le hablaron de ella. Mi suegra está enferma. Yo sé que usted dice, ay, bueno, le voy a hablar de la... Señor, mi suegra... ¿Qué? Dice Jesús. Lo que pasa es que... No, perdonemos, amemos a nuestros enemigos. Ojalá si es el caso no sea tu suegra, que a veces es una relación difícil. En el trasfondo está que viene a sanar esas relaciones difíciles. Cada rato en las asesorías, no es que no me aguanto a mi suegra, es que nos dañó el matrimonio. No, lo dañó fue no tener a Dios en el corazón para poder perdonar y aceptar a los otros como son. Lo dañó fue no orar y sacar ratos de oración para esa oración de intercesión por esas personas que no nos cuadran mucho en nuestro corazón. Sigue así el texto. Entonces, sinagoga, mediodía, casa de Simón y Andrés. Al atardecer, cuando comienza el día judío, a la puerta del sol de la ciudad le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada en la puerta. Miren, la misión no se puede estancar aquí, limitar. Jesús no se queda quieto, es un profeta itinerante y hoy nos dice que la misión tiene que ir siempre más allá. Fue a buscar a todos los enfermos ante la multitud, como ovejas, porque andan como ovejas sin pastor, ante la multitud misericordia. Denles ustedes de comer. ¿Cómo lo hacemos para nuestra misión ante la multitud? En las puertas del sol, en las puertas de la ciudad. Y le trajeron todos los enfermos y endemoniados, porque la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Ante la multitud, compasión, misericordia. No es que como yo soy el único que está en el camino, yo sí soy discípulo. Ellos buscan pan y circo. Denles ustedes de comer. Le dijo a los discípulos, pero la tienda está cerrada y no nos va a alcanzar. Hagamos inventario.
¿Qué hacemos por los demás? Por ese que está extraviado, perdido, por esos que cogieron el mal camino, por el que está en la droga, por el adúltero, por el que tiene una condición sexual que no es la propia de la naturaleza, del querer de Dios. Simplemente rechazar y criticar y juzgar. Ah, eso sí, el fariseo es el cáncer de la vida cristiana, el fariseísmo es el cáncer de la vida cristiana, porque nos empieza a creernos muy buenos y a juzgar incluso al mismo que Dios puso como cabeza de la iglesia, que tiene errores y equivocaciones, claro. Cuánto estamos orando por él, cada rato nos lo pide, pero deje así en ese punto. Se amplía la misión. No dice la suegra de Pedro, decirle que nos haga un sancochito bien rico y vamos a quedarnos aquí en tu casa y quiera 1 o 2 semanas. No, hay que salir. Y si nos sana de esa fiebre, hay que salir de nosotros mismos hacia el encuentro con los demás. A buscar, porque es que Él nos dio ejemplo. No salió a buscar, no dejó 99. A usted y a mí que decimos somos de los 99. Santicos aquí, ahora tenemos hora santa, hoy Eucaristía, por la tarde rosario, y se nos fue uno. Ah, que se vaya. No, no, salió a buscar, a servir a la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros y la trajo de vuelta al redil. Esto del servicio es que es muy fácil. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eucaristía, no, yo soy de Eucaristía diaria, qué bueno. Les he contado el ejemplo de esta viejita que me encuentro en un bus. Pronto le voy a hacer un videíto y eso no falla. Todos los días va y compra sus pancitos y a los habitantes de la calle diario les lleva una porcioncita de pan. Denles ustedes de comer. Sirve, llueva, truene o relampaguee, se monta el bus, está muy ancianita y sirve, porque es que el servicio es en el huérfano, la viuda, el habitante de calle, los homosexuales, las lesbianas, los desplazados, la viuda, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando fui forastero, cuando no me acogieron, cuando estuve en la cárcel. Ay, sí, ese capítulo, Chucho, yo pues paso por encima, sí, por eso es que estamos como estamos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todo tipo de enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada en la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Es el Señor que tiene poder con autoridad, como lo veíamos, sobre todo tipo de mal, de enfermedad. No hay mal que se le resista, no hay enfermedad que se le resista. A donde quien acudimos cuando tenemos esas maneras de ser, esas enfermedades, ojalá sea donde Jesús. Ojalá vamos donde el que es, lo decíamos en el endemoniado de la sinagoga, si fue a buscar a Jesús está en el lugar correcto. Si vamos a otro sitio estamos en el lugar equivocado. Y no dijo al atardecer como usted y yo, uy, qué cansancio, volvámonos para la casa de... No, nosotros no, es que estoy muerto, estoy fundido, no doy más. Sí, porque es que nos estamos gastando nuestros días quizás en lo que no es. No estoy diciendo y lo reitero, hay que trabajar. La bendición de Dios, el trabajo, hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero darle al Señor el lugar correcto. Por eso nos muestra en un día que hace, para que usted y yo recapacitemos y miremos qué hacemos en un día y dónde es más difícil tener esa experiencia con Jesús, si en la comunidad y en la iglesia, si en mi familia, si con la multitud o en los ratos a solas que ya vamos a ver. ¿Dónde es más complicado? Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le reconocían. Usted y yo también lo reconocemos, no es el Jesús. Como los demonios, dice el apóstol Santiago, saben que sabemos quién eres, porque has venido a destruirnos, eres el Santo, el Hijo de Dios, lo veíamos, pero no le obedecían. Usted y yo tampoco. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Después, cuando tenga tiempo, recuerde y lo reiteramos porque aquí lo repite, pues no los dejaba hablar, con el mal no se negocia. Recuerda que cállate, le pusieron un bozal
Guardemos silencio mejor y nos evitará muchas violencias. Vino a sanarnos. Vino a cumplir su programa de gobierno allá, Lucas 4. Y abriendo el rollo del profeta Isaías dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor, a sanar los de corazón destrozado y a vendar sus heridas, a que los ciegos vean, a que los cojos salten de alegría. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no lo dejamos? Extendamos hoy nuestra mano y agarrémonos de su mano. Dejémoslo que se acerque. No le pongamos barreras. ¿Cuáles barreras? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Después tal cosa. Él se quiere acercar. Quiere quiere tomarnos de la mano. Y quiere sanar todo tipo de dolencias. Le trajeron muchos enfermos y poseídos por todo tipo de demonios, y él expulsó esas maneras de ser que dan fiebre. El egoísmo da fiebre, la avaricia da fiebre, el no diálogo da fiebre, el no perdón, ya vimos, hasta convulsiones da. Expulsó esas maneras de ser. Cuando Jesús entra, salen todas esas realidades y termina el día. Acuérdense que el día judío comenzaba al atardecer. Termina el día así: Jesús salió ocultamente de Cafarnaún y recorre Galilea. Decía en el texto: vamos a otra parte, ya lo vamos a mirar. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. El comienzo del día, el final con oración. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Hay oscuridades en tu vida. Vamos a un lugar solitario, a nuestro interior, y entremos en ese diálogo amoroso con nuestro Padre. Miren qué lindo. No dijo: no, hay que dormir hasta tarde. Qué cansancio, qué fatiga. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Bien vista tengo tu aflicción. Ya te vi, que hace días no te levantas de la cama, que no sales de tu habitación. Que, como dice el salmista, mis ojos están corroídos por el tedio y por las lágrimas. Job, primera lectura. Pero ay de mí si no anunciara el Evangelio. Es un deber que me ataña, que va conmigo. Después de experimentar todo ese amor de Dios, como dice el salmista, ¿cómo le devolvería a Dios todo el bien que ha hecho por mí? De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Todo con la oración, nada sin la oración. ¿Cómo fue que dijo Santa Teresita? Los que no oran son tullidos espiritualmente. Ese diálogo con el Padre, recordemos Getsemaní. Mi alma está triste hasta el punto de morir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí en la oración experimentó el consuelo de su Padre y fue a ver dónde estaban los otros aturdidos, durmiendo como usted y yo. No han podido velar siquiera una horita conmigo. Por eso es que nos gana la tentación. Por eso es que seguimos postrados en cama. Por eso es que no nos levantamos. Por eso nos da Jesús este modelo de una jornada completa que se va a repetir a lo largo del Evangelio para que hagamos lo mismo. Está bien, si es muy duro, no se levante cuando todavía está oscuro, pero entre el primer rayito de la aurora, que nuestra primera palabra sea un canto de oración, de alabanza y de acción de gracias al Señor. Y se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen: todos te buscan. Claro, los que buscan pan y circo, todos te buscan. Habían visto la mayoría los milagros del Señor, querían retenerlo, como en la multiplicación de los panes, que querían hacerlo rey. Este es el que necesitamos, quedémonos aquí.
Todos te buscan, Él les dice, vayamos a otra parte. Qué interesante. Esto de la vida espiritual es caminando, no es estancando, no nos quedemos aquí, no nos quedemos solo en las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan? Vayamos también a territorio pagano, vayamos a otro lugar. Vayamos donde Jesús no ha sido nombrado, donde Jesús no ha sido escuchado, donde no ha sido proclamado. Vayamos a otra parte. Es muy clara está explícito aquí. Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido, para anunciar la buena noticia. ¿Por qué somos tan duros para ir a llevar la buena noticia a otras partes? Ay, no, mi grupo, mi movimiento laical, qué bueno que pertenezcamos a él, pero los envía de dos en dos. Estar con él para enviarnos a servirlo en los demás y así lo servimos a él. Y pueblos vecinos para que también allí predique, pues para eso he salido. ¿Usted para qué ha nacido? Para hacer plata, trabajar, comer, sí, yo sé. Por eso y el Señor nos da este modelo en la sinagoga, en la casa de familia, no solo del exterior, sino también en el interior, y no solo en el interior, sino al exterior, hacia afuera. Pero esa fiebre no nos deja mover. Acuérdate, ponle nombre. Pues para eso he salido, y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Recorrió toda la Galilea, hacia toda parte. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Señor, qué alegría hoy que tu palabra nos muestra claramente en qué debemos gastarnos. ¿En qué te gastabas tú en todo un día, siempre haciendo el bien, orando, predicando, entrando a las casas, levantando las personas, sacándolas del mal, con autoridad y siempre en una unión íntima con tu Padre? Ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida, Señor, a gastarnos en lo que tenemos que gastarnos para encontrarle ese sentido último y definitivo a nuestra vida. Que también en nuestra lápida diga, fue un discípulo que pasó haciendo el bien, siguiendo y sirviendo al Maestro bueno. Regálanos la fuerza de tu Espíritu y que guiados con este Espíritu, Señor, emprendamos la misión a la que tú nos estás llamando con la certeza de que tú vas adelante allanando los caminos. Gracias infinitas te damos por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.